Bueno, y hoy es un día especial para nosotros. Hoy estamos cumpliendo 2 años de la Tele con Vos y tenemos mucho para compartir durante toda esta mañana. Y les pedí que se queden ahí, que estén atentos al televisor, a la radio, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Como les decíamos con Emilio, estamos en el mes de la prevención del suicidio. A veces es difícil hablar y no, por ahí hay maneras a las que no podemos referirnos y demás porque no somos especialistas en el tema, pero sí es importante traer al tema y hablar fundamentalmente de lo que tenga que ver con la prevención. Tenemos a nuestra invitada acá, la licenciada Natalia Falcone, con quien vamos a hablar justamente de la prevención. Natalia, segundo año consecutivo que tengo la oportunidad de hablar con vos. Sí, estamos. Bueno, nosotros como comisión cumplimos 1 año, pero en realidad venimos trabajando en esta temática hace mucho, así que sí, siempre. Y el mes de septiembre, como se conmemora a nivel mundial el 10, el Día Internacional, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, también se establece y estableció este año la legislatura, le dio forma de ley, que va a ser el mes de la prevención del suicidio, ¿no? Un mes para trabajar todo lo que es las campañas de sensibilización, de estar presentes y hablar del tema. Bien, un mes de mucha actividad para ustedes, claro, porque abarcan toda la provincia, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo con la comisión, que la idea es que toda la política pública establecida en torno a lo que es el abordaje integral se traslade a toda la provincia. Entonces, la idea es recorrer, estar presentes, vamos firmando convenios con los municipios, damos charlas, capacitamos, porque es muy importante que quede instalado en cada localidad, digamos, personas que puedan coordinar esta red, digamos, y que puedan trabajar. Y tiene mucho que ver también esto de capacitarse para el abordaje a este tema, ¿no? Que por ahí, inclusive, a nosotros también nos dan capacitaciones y demás para poder abordar el tema con responsabilidad, ¿no? Exactamente. Entender algunas cuestiones particulares que tiene la conducta suicida o las personas, y sobre todo entender que todos podemos hacer algo, que no se necesita ser profesional, que no es un tema que solamente van a hablar los profesionales. Las personas en general, la comunidad tiene que entender de qué se trata, con qué está vinculada esta razón. Que una persona piense en quitarse la vida es porque las circunstancias alrededor de esa persona lo están poniendo en una situación dolorosa, una situación de un problema que no está pudiendo resolver o que está creyendo que va a ser para siempre, que no lo va a poder, que nunca va a terminar ese sufrimiento, ¿no? Claro. Y esa acumulación de dolor más desesperanza es lo que hace que las personas empiecen a considerar la posibilidad de quitarse la vida, con todo lo que eso después va a traer. Por eso detectar eso y poder escuchar y acompañar en esa primera es una tarea de cualquiera, digamos, de cualquier persona que pueda estar. Claro, y no siempre por ahí, no sé, es una pregunta más bien, ¿no? Que no siempre la persona por ahí manifiesta, porque por eso la sorpresa por ahí de decir, uy, se le veía siempre tan bien. ¿Y a qué signos tenemos que estar alertas? Porque claro, no todas las personas pueden expresarse o hablan del problema. Claro, porque la conducta, el pensar en quitarse la vida, por ahí lo vinculamos con alguien ya en un estado, o sea, cuando nos damos cuenta es porque ya es algo, o lo decimos de una persona que está depresiva, pero hay veces no hay una enfermedad. La depresión es una patología que hay que detectarla, diagnosticarla y tratarla, y que por supuesto puede generar sufrimiento, malestar psicológico, y eso puede hacer que la persona piense en quitarse la vida por las características de ese problema en particular. Pero después hay personas que pueden estar atravesando distintas situaciones y empezar a considerar la posibilidad. Y como en general los seres humanos tenemos motivos para vivir, tenemos propósito de vida, digamos,
nos cuesta creer que hay alguien, y sobre todo alguien cercano, o mucho menos un niño o un adolescente, que pueda, o sea, ¿qué te tiene que pasar para que vos pienses que te querés quitar la vida, ¿no? Es como que nos cuesta ponernos en el lugar si no nos está pasando a nosotros. Cuando uno atraviesa una situación límite, ahí es donde decimos, yo también puedo pensar en esto también lo puedo empezar a considerar. Entonces, estar atenta a esas señales que a veces son muy sutiles, a veces no son fáciles de detectar, pero pueden ser verbales, puede ser que la gente empiece a tener un discurso de desesperanza, ¿no? De falta de sentido, de no querer seguir, de estar cansado, de sentir que ya no puede seguir con los problemas que tiene, o tal vez ya conductas más que se ven en lo conductual, cambios en el estado de ánimo, aislarse, o tener conductas de riesgo o de consumo de sustancias, ¿no? Personas que empiezan a tomar o a consumir sustancias de una manera descontrolada, personas que se vuelven irritables, que tienen crisis emocionales, que dejan al contexto como diciendo, me sorprende esta conducta. Bueno, ahí estaría también la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cada uno, de poder preguntarle al otro, ¿cómo estás? Claro, ese es el tema. Tener en cuenta que esas señales que las personas empiezan a dar nos tienen que llamar la atención sobre algo está pasando y asociar que cuando hay mucho sufrimiento puede haber ideación suicida. Entonces preguntarlo, porque la única manera es preguntar. Natalia, me preocupa mucho y me gustaría hablar del tema de los adolescentes, de los jóvenes fundamentalmente, para que los padres que nos estén viendo sepan a qué cosas tienen que estar alerta, porque es una edad complicada, y si por ahí el chico no habla o no dice, pero sí da señales, las más comunes de esas señales, ¿cuáles son? Y en los adolescentes más que nada son el aislamiento, digamos, pero el aislamiento cuando de un chico que salía, que tenía amigos, que hacía deportes, de repente hay un cambio de conducta que se empieza a encerrar, que no quiere salir, que no quiere hablar, o que tiene explosiones de enojos, de ira y pelea, y que, como te decía hoy, sorprende, o que empieza a tener conductas de riesgo que los mismos compañeros a veces detectan, de decir, bueno, está tomando de más, o toma hasta desmayarse, o empieza con un consumo o conductas de riesgo. Las adicciones muchas veces, la adicción, la conducta adictiva, el consumo problemático, digamos, cuando empieza, porque el consumo empieza a ser un escape a un malestar. Fíjate que, como digo, siempre el malestar, el dolor, el sufrimiento es la base, que después las personas intentan solucionar, y al no poder solucionarla es donde empieza la consideración de que esto no se va a terminar nunca. Entonces, claro, que no es circunstancial, que eso lo... Claro, no es una situación. Entonces, estar atentos a esas señales, a esos cambios. Fíjate que todo lo que digo implica, ya sea con los jóvenes o también con los adultos, empezar a prestar atención a nuestros vínculos, empezar a estar cercanos, armar redes de decir, bueno, si yo en casa noto algo, también conectarme con el colegio, o con los profesores, o con los amigos, preguntar, ¿cómo es solo en mi casa que está pasando? O también pasa, no, sí, nosotros también notamos que él no viene más o que no participa. Entonces empezar a ver que el contexto nos está diciendo que algo está pasando. Y Natalia, ¿cómo hacen el papá, la mamá, que no sabe cómo abordar el tema, digamos? Pues por ahí vamos a suponer que el chico por ahí le cuesta hablar, ¿no?, con la mamá o con el papá. ¿Hay algún sitio donde pedir asesoramiento? Eso te iba a decir, la consulta, no tener miedo a hacer una consulta, así como un padre puede hacer una consulta a un pediatra o a un médico por alguna situación. A veces los chicos no quieren ir, pero los padres podemos ir y podemos consultar y decir, me preocupa esto, o poder llevar a nuestros hijos a una consulta de salud mental en la cual podamos... a veces la consulta al médico, ¿no? Y los médicos también, los pediatras o los médicos que atienden a los jóvenes, estar atentos a no solamente la cuestión física. A veces la cuestión física
son señales de que, porque digamos, por más que nos dividamos para estudiar lo físico y la salud mental, es todo una persona. Somos un todo. Entonces hay que prestar atención a qué está pasando en el contexto, en la conducta de ese joven, y si hay señales de alerta, por las dudas, hacer una consulta en salud mental. Si el adolescente, el joven no quiere, por lo menos la familia, para quedarse tranquila o para tener estas herramientas. Los distintos dispositivos, por ejemplo, ya cuando hay un intento de suicidio, ya cuando hay una conducta que es ya de mayor riesgo, por ejemplo, estamos trabajando con muy cercanos con la gente de la Secretaría de Prevención de Adicciones, que ellos tienen grupos de contención y de apoyo donde la familia puede también asesorarse acerca de cómo acompañar a una persona que ya ha tenido alguna crisis o que ya ha tenido alguna manifestación. Claro, y está bueno también porque nos dijeron en su momento cuando los entrevistamos que no hace falta un turno y nada, que es en el momento ir espontáneamente también. Bueno, la consulta, por eso nosotros hablamos de hoy en día los equipos de salud, los equipos de adicciones, los equipos de educación, el IPS, todos están trabajando con sobredemanda, digamos, hay muchísima demanda. Entonces se hace una especie de catalogar cuáles son las situaciones más leves y más graves que requieren la atención ya. Si es una atención urgente, hay una guardia espontánea que es en el Hospital Carrillo y la Secretaría de Prevención de Adicciones, a las que las personas pueden concurrir y se va a hacer una primera escucha y detección de si la persona sí o sí tiene que tener una intervención en ese momento, digamos, de un equipo. Porque a veces el tiempo... O a veces, claro, y entonces salimos, digamos, bueno, asistimos, nos escuchan y nos dicen lo que nosotros decimos, que todo lo que tenga que ver con una persona que está pensando en quitarse la vida, no puede pasar mucho tiempo, digamos. Si no hay una urgencia, dentro de la semana igual la persona tiene que ser atendida o tiene que ser escuchada por un profesional que pueda decir cuál va a ser el apoyo o el trabajo que va a haber que hacer para acompañar a esa persona. Excelente. Y bueno, me queda una pregunta más. El contexto social. Estamos viviendo un tiempo que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Porque el país está en este momento atravesando un momento demasiado difícil en cuanto a lo económico, fundamentalmente. ¿Esto se siente, digamos, en esta área, está afectando de alguna manera? Sí, todo lo que genere vulnerabilidad social va a generar malestar, va a generar sufrimiento y puede llevar a las personas a pensar o a sentir, porque como decimos, como esto no tiene una sola causa, a una persona que ya tiene otros factores de riesgo, individuales, familiares, alguien que puede estar viviendo otro tipo de crisis o situaciones personales que lo vuelven vulnerable, si se suma la variable que no hay un contexto que nos dé esperanza, digamos, de decir, bueno, esto puede mejorar, podemos salir adelante, puedo conseguir. Y por eso a veces el grupo de riesgo de jóvenes que están en la etapa de la vida de construir su futuro, de construir su proyecto y que social y económicamente eso esté como bastante sin esperanza o bastante complicado, le suma un factor, ¿no es cierto? Y hace que las personas a veces se sientan como que no hay salida o no hay solución. Entonces, realmente la crisis económica es una variable que mueve todo lo que tenga que ver con situaciones de violencia, de ruptura de redes familiares, sociales, de contención. Por eso hoy más que nunca tenemos que ir por ese lado, ¿no? De estar cerca, de acompañar, de prestar atención, de ver qué está pasando, ¿no? en las familias, en los contextos que tenemos cercanos, para armar esas redes en las que podamos atrapar a tiempo a las personas que no lleguen ya al sentirse totalmente abandonadas, solas, sin ningún tipo de recurso, que es lo que las va a llevar tal vez a pensar en la muerte. El mensaje final, el hecho de
escuchar únicamente a una persona le puede salvar la vida? Escuchar hace la diferencia. Escuchar es estar cerca, es lo que hace la diferencia, porque somos los que le podemos dar sentido a la vida de una persona para que pueda buscar la ayuda que necesita. Bien. Licenciada Natalia Falcone, gracias por la visita. No, por Yo favor. creo que podemos sacar un montón de cosas muy positivas en esta charla. Y ojalá que cuando nos volvamos a ver y a charlar, el mensaje pueda ser, ¿sabes qué? Bajaron los números. Yo no pregunté de números, Claro. de estadística, pero sabemos que es bastante alto. Y bueno, el trabajo que hacen ustedes, la verdad que felicitaciones, Sí. es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por permitirme llegar a más gente, digamos. Y bueno, y también felicitaciones por los 2 años de Ay, ustedes gracias. y por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias.